La llamada Primavera Árabe es un conjunto de alzamientos populares en los países árabes gestados entre 2010 y 2014. La hermandad musulmana llega y es derrocada en el poder en Egipto. El rechazo social a la hermandad nos sugiere límites al Islam en esta primavera árabe. ¿Qué esperar en los próximos años? ¿Cuáles son los diferentes escenarios? Como ven, hay muchas preguntas sobre el Islam, la primavera árabe y el caso de la hermandad musulmana. Aquí, en Sacro y Profano. La llamada primavera árabe concierne a una serie de alzamientos populares en los países árabes acontecidos entre 2010 y 2014. Estas revueltas populares sin precedentes se caracterizan por demandas como libertades democráticas, cambios políticos, económicos y sociales. Las propuestas han propiciado la caída de sólidos y autoritarios regímenes en la región. El uso de Internet, redes sociales y la participación de jóvenes han caracterizado estos movimientos sociales. En Túnez y Egipto, los gobiernos se derrumbaron en semanas, pero en países como Libia o Siria, los gobiernos respondieron con violencia y represión, dando pie a cruentas guerras civiles. La primavera árabe en Egipto se tornó en un otoño cruel, cargado de crispaciones. Desde el golpe de Estado del 3 de julio de 2013 y la destitución del presidente Mohamed Morsi, miembro de la fraternidad, le siguió una ola de represión y persecuciones contra los principales dirigentes de la hermandad musulmana. Esta fraternidad nació en 1928 en Egipto, en Ismailia, al este del Cairo y a orillas del Canal de Suez. Fundada por el jeque Hassan al-Banna, el origen de la organización es sunita y reformista y establece tres grandes metas. Primero, liberar al país de la dominación británica. Segundo, islamizar los valores que mueven a la sociedad egipcia. Y tercero, conquistar el poder del país. La hermandad se forja de una masa de seguidores y de una enorme popularidad mediante el cultivo y la propagación no solo de valores religiosos, sino de la organización de actividades sociales y de economía de escala, diseñados para atraer tanto a amplios sectores populares como a la clase media. Con enorme gusto le doy la bienvenida a Sacro y Profano, un espacio analítico que aborda el impacto de las religiones en las sociedades. Hoy abordaremos un tema de gran interés global, como es el estado del Islam en la llamada Primavera Árabe. Para conversar sobre el tema les presento al doctor Mauricio B. Shulam, internacionalista, profesor del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana. También le presento al doctor Hernán Taboada, arabista, investigador del CIALC de la UNAM. Y empezando, doctor Taboada, ayúdanos a entender un poco estos conceptos cuando hablamos de Islam, islamismos y todas estas cargas que a veces se tienen, estos estigmas, cuando abordamos este tema. Menudo tema. Yo creo que es útil siempre empezar con el diccionario, la enciclopedia, ¿no? Si acudimos a ella para después problematizarla, ¿no? Nos va a decir que el Islam no es una de las tres grandes religiones monoteístas, la última cronológicamente, después del judaísmo y el cristianismo. Es nacida de las enseñanzas del profeta Mahoma, ¿no? O Muhammad. Vivió entre el 570 y el 632 después de Cristo. Después se expandió hasta convertirse en nuestros días en la segunda religión por número de adherentes en el mundo. ¿Cuántos adherentes? 1.500.000, 1.600.000, 1.800.000, varían las fuentes, ¿no? Hace algunos años yo habría dicho, repetía que en una década se iba a convertir en la primera religión, porque estaba avanzando mucho, había en términos demográfico, en términos incluso de conversiones. Hoy estoy dudando un poco de esto, ¿no? Estoy dudando porque hay transformaciones, tienen que ver con la primavera árabe también, que nos muestran que el Islam, en términos demográficos y culturales, ha frenado un poco
este avance que tenía. Eso es la definición del diccionario. Un musulmán, un muslim, un islámico, objetaría diciéndonos que era demasiado corta, que el Islam es más que una religión. Estoy de acuerdo, lo de religión es un término de origen europeo moderno. Un musulmán nos diría es más, es una forma de vida, ¿no? Es la forma de vida primigenia de la humanidad. Efectivamente, ¿no? Algunos han dicho que el Islam es también una civilización. Nos vamos a quedar con esto, para decir que el Islam es, como en un evento que vamos a hacer próximamente, es más que una religión. Tiene su núcleo en una religión y es mucho más que esto. Muy bien, muchas gracias. Mauricio, para poder entender lo que pasa hoy, sobre todo con la famosa primavera árabe, dinos el lugar del Islam y todos estos movimientos de protesta juveniles en redes sociales que han surgido en torno a lo que se llama primavera árabe. Mira, hay que entender la primavera árabe como un movimiento que es producto al mismo tiempo de factores económicos generados por distintas tensiones y factores políticos. En la parte económica tiene sin lugar a dudas todos los efectos de la crisis del 2008, incluida el golpe al empleo en toda esa zona y muy concretamente la desocupación juvenil y una serie de factores adicionales como el alza en el precio de los alimentos. Todos se empiezan a conjuntar, pero estamos ante regímenes dictatoriales, muchos de ellos autoritarios, corruptos, incapaces de procesar esta serie de demandas que se van generando a partir de las tensiones económicas, y esto va a terminar con el movimiento en Túnez, primero Egipto, Yemen, posteriormente, etc. Ahora, muy concretamente en Egipto, vamos a ver que los hermanos musulmanes, que tienen amplio arraigo entre la sociedad, al principio van a decirle a la gente que no salga a las calles porque quieren actuar con más cautela, quieren ver de qué se trataba el movimiento. Sin embargo, pasados unos días, los hermanos musulmanes invitan a la gente a salir a las calles y, digamos, se suben al tren de esta gran revuelta, ¿no? Y entonces tienes a sectores laicos con cristianos, con musulmanes, todos gritando al mismo tiempo la salida del régimen de Mubarak. Y eso es lo que hace, pues, esta magia del inicio del movimiento, muy concretamente en Egipto. Muy bien, muchas gracias. Interesante pensar al Islam como una civilización, no solamente como una religión, sino como una forma de vida, y ver cómo en los últimos años, en los últimos 4 años, pues este mismo Islam se ha mezclado con un conjunto de demandas sociales que han conducido a una enorme protesta en el África del Norte que conocemos como Primavera Árabe. Vamos a ir más a fondo sobre estos temas, vamos a un corte y regresamos. Está usted en Sacro y Profano. La primavera árabe es un fenómeno social que ha llamado la atención a nivel mundial, sobre todo porque incorpora jóvenes y jóvenes con cierto nivel académico, la utilización de Internet, las redes sociales, y es fascinante ver cómo hay elementos muy modernos que se articulan con elementos tradicionales en el norte de África. Hernán, quisiera que nos ampliaras un poco más. Ya Mauricio nos introdujo el tema de la hermandad musulmana y particularmente la hermandad y el tema que nos quedó pendiente en la pregunta anterior del islamismo. Islamismo. Islamismo es un neologismo, podemos decir, ¿no? Como el término Islam. Claro, los dos vienen de una raíz árabe, ¿no? Significa sumisión, es el nombre que tiene esta religión. De ahí viene musulmán y otras palabras anexas de esta raíz. Islamismo es un nombre que se ha inventado, digamos, para designar un fenómeno que no tiene un nombre preciso. Precisamente los politólogos se la pasan inventando, proponiendo nuevas, otros neologismos, ¿no? Se lo ha llamado integrismo, fundamentalismo. Enseguida han saltado los musulmanes diciendo, no, esos son nombres que pertenecen a la tradición europea occidental, ¿no? Que han sido trasladados a un movimiento que tiene bases propias aquí en el mundo del Islam. Islamismo entonces es un nombre genérico, ¿no? Para designar estos movimientos en que el Islam, la religión islámica, estos referentes simbólicos islámicos son utilizados para un proyecto social y político, ¿no?
Esto es una novedad, una relativa novedad, ¿no? Aunque siempre el Islam tuvo esta dimensión política, no es una religión que se aparta del mundo como el cristianismo, ¿no? Sino que considera deber de todo musulmán participar activamente, ¿no?, en la vida de su comunidad, ¿no? A pesar de esto, ha sido resignificado el Islam, ¿no? Esto ya en el siglo XIX encontramos los antecedentes, aunque es en el siglo XX, por obra de algunos pensadores en Egipto o en Pakistán, ¿no?, que recicla elementos del vocabulario político europeo en aras de un programa político sobre bases sedicentemente, supuestamente religiosas tradicionales. Muy bien, gracias. Mauricio, ahora sí entremos de lleno a la hermandad. Sobre todo lo que llama la atención es cómo después de todas estas protestas cae el gobierno, asciende democráticamente, aunque sea justo, pero y después se viene abajo la hermandad. Pero es que Dinos, ¿qué pasa? ¿Quién es la hermandad y qué fue lo que pasó? yo creo que habría que entender al menos un par de factores. Primero, la Hermandad Musulmán, cuando es sometida a elecciones, es la organización que tiene capacidad de traducir todo el arraigo en votos efectivos. Por lo tanto, va a ganar las distintas elecciones. Primero elecciones parlamentarias, posteriormente la elección presidencial. Lo que pasa es que el antiguo régimen no cae del todo. Digamos que cae solamente una faceta del régimen, pero permanecen instituciones. Por supuesto, el ejército, sin lugar a dudas, queda a cargo del país, va a permanecer a cargo del país desde entonces y hasta ahora. Y número dos, el ejército sostiene todavía el poder judicial, que va a ser como su brazo legal a través del cual seguir manejando muchas de las cosas que sucedían. Entonces ahora el antiguo régimen, que sobrevive golpeado, tiene que compartir el poder con este gran cuerpo emergente que es la Hermandad Musulmana, que gana las elecciones una vez que es sometida a los votos. Entonces, ¿qué pasa con Morsi? Bueno, Morsi trata de irlo barajeando, negocia con el ejército una especie de retirada light, si lo quieres ver así, pero Morsi se siente lo suficientemente capaz para ir dando golpes a distintos actores políticos, recibe un importante financiamiento por parte de Qatar, que es muchísimo más importante que el financiamiento estadounidense que llega desde Washington para el ejército, y con esto Morsi empieza a sentir que puede dar pasos más fuertes hacia la islamización del gobierno, relegando a otros actores como los laicos. Todos estos sectores liberales laicos quedan relegados a segundo plano. Y llega un momento donde pues, esto se combina con factores económicos, la economía de Egipto no termina por funcionar y pues definitivamente termina tronando. Pues es impresionante, Hernán, lo que pasa ahí, ¿no? Por la importancia y sobre todo las raíces que tiene la hermandad musulmana en Egipto. Llega al poder, llega con un gran apoyo y después se viene derrumbando poco a poco, precisamente, probablemente con algunos elementos radicales que quieren tener esa actitud antioccidental. ¿Cómo ve Occidente a todo esto? ¿Cuál es el papel que jugó? Algunos dicen que incidió, otros hay miedo a este islamismo. ¿Qué pasó ahí, Hernán? A ver, Occidente. A mí no me gusta mucho hablar de Occidente, ¿no? Esta división de las sociedades humanas en estas entidades, ¿no?, que serían Occidente, Islam, en fin. Como historiador pienso que es un abuso, ¿no?, a partir de ciertas categorías. Como los medios lo usan, yo creo que Occidente es otro nombre de la OTAN, de las potencias, de estas principales potencias. Pero bueno, hecha esta salvedad, digamos, hay una interpretación que nace, que es muy vigente dentro del mismo Islam, ¿no? O sea, el Islam, dentro del Islam los islamistas, los dirigentes integristas de la hermandad musulmana usan mucho este término, Occidente, Occidente, como el enemigo, el que ha prostituido, el que ha tenido una injerencia indebida desde el siglo XIX, desde la colonización europea sobre la sociedad islámica, ha deformado su desarrollo, ¿no? Esto en parte es cierto, pero como suele suceder con estos discursos, se obvian, se dejan de lado elementos endógenos, elementos que tienen que ver con las propias sociedades. Hay una interpretación que nace de esta famosa obra, ¿no?, El choque de civilizaciones, ¿no?, que bueno, participa de este mismo error del que antes habló, ¿no? Y que ha sido desarrollado por otros pensadores que señalan exclusivamente estos elementos endógenos.
civilización islámica es básicamente perversa o tiene elementos contrarios al progreso, contrarios a la democracia, contrarios al liberalismo. Creo que en esto no es cierto, ninguna civilización, ninguna entidad los tiene, siempre se puede reformular, ¿no? Otros elementos sí son propios de las sociedades islámicas de este momento, ¿no? Elementos demográficos, políticos, culturales incluso, ¿no? Pues muy bien, pues muchas gracias. Apasionante el tema, la verdad, y pues una oportunidad, privilegio el tenerlos a ustedes para empezar a entender esto. Vamos a un corte, está usted en Sacro y Profano y estamos tratando el tema de la hermandad, la primavera árabe y cómo queda. Regresamos en un momento. Regresamos a Sacro y Profano, estamos hablando sobre la hermandad musulmana, la primavera árabe y las implicaciones internacionales que tiene. Mauricio, a la caída del gobierno de Mursi, la caída del gobierno de la hermandad, ¿cómo afectan el estado de ánimo de estas expectativas sobre el ascenso del Islam en toda la región? Mira, lo que sucede básicamente, Morsi es incapaz de mantenerse en el poder a raíz de todas estas tensiones que se van generando por un gobierno altamente ineficaz en lo económico, altamente ineficaz en lo político. Se genera una ola de manifestaciones multitudinarias en su contra entre el ejército básicamente lo amenaza y el problema básicamente es que Morsi siente que cuenta con el suficiente poder y respaldo para desafiar al ejército. El ejército lo quita, pero no solamente lo quita, sino que vamos a ver cómo se apresa a los principales líderes de la hermandad musulmana, se le declara organización ilegal, posteriormente organización terrorista, se congelan todos sus bienes y entonces vemos un sometimiento absoluto. ¿Cuál es el problema? El problema en esencia es que esto va a generar la radicalización de un número importante de islamistas quienes pensaban pues, que la democracia sí era una vía. No estoy diciendo que todos los islamistas vayan a terminar radicalizados, pero un número importante. Después de ver toda esta represión, vimos, por ejemplo, un día más de 900 muertos en solo 24, 48 horas después de estas manifestaciones en apoyo a Morsi, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Bueno, básicamente estos grupos empiezan a radicalizar y empiezan a sentir que la democracia no es ya la vía a través de la cual se pueda conseguir el poder, porque los líderes de la hermandad musulmana en este momento se encuentran presos, están siendo enjuiciados y esto va a generar un mensaje hacia otros sitios más allá de Egipto. Desafortunadamente, lo que vemos en este momento es que está aislada completamente la hermandad musulmana de todo el proceso político. Muy bien, además que no es la primera vez que queda No es. En la clandestinidad. Así Una es. gran capacidad de reestructuración aparte de la historia. Entramos a las conclusiones. Lamento porque podemos entrar mucho más, pero ¿cómo queda? Tienes un movimiento social muy vasto, con grandes movilizaciones, con grandes demandas sociales entre el Islam. ¿Cuál es tu pronóstico? ¿Qué es lo que queda? ¿Qué va a pasar en esta región? Es difícil hacer pronósticos. La primavera árabe va a quedar como un hito. Marcó el fin de una época, incluso una época de interpretaciones de esta región. Yo recuerdo cuando la revolución esta, llamémosla como queramos, islámico clerical de Irán, ¿no? A partir de aquí, estamos hablando de 1979, todas interpretaciones que hasta entonces habían manejado el vocabulario político, social de las ciencias europeas modernas, empezaron a hablar crecientemente del Islam, ¿no? Este carácter que tendría el Islam, ¿no? que le daría una evolución propia a estas sociedades. Parece que el único elemento de análisis era el Islam, la religión. Todos se la pasaban rezando, pensando, leyendo el Corán. No había estos movimientos obreros, movimientos sociales, la cuestión demográfica, los movimientos juveniles, todo eso no se tomaba en cuenta. La primavera ahora me mostró que en eso las sociedades del Medio Oriente son bastante parecidas a las demás, ¿no? Hay movimientos obreros, hay movimiento obrero, este movimiento juvenil, ¿no? Este es el nuevo elemento de análisis, ¿no? Y que va a tener que ser tomado en cuenta porque el Medio Oriente cambió abruptamente.
Muy bien, muchísimas gracias. Mauricio, ¿cuál sería para ti el diagnóstico? ¿Qué escenarios podemos entender, sabiendo que ha habido países de una violencia tremenda? Estamos viviendo lo de Siria. Lo de Siria. Yo justamente te diría lo siguiente, ¿no? A partir de que nos encontramos inmersos en algo que todavía no termina de transcurrir, yo sería un poquito más cauteloso, porque efectivamente podemos ver desenlaces distintos en países como Túnez, que se acercan un poco más a esa narrativa de la primavera árabe. Y luego tienes el caso de Siria con algo radicalmente distinto. Tienes, por supuesto, la situación en Egipto. ¿Qué dirías en Egipto? En Egipto hay una restauración o más bien es simplemente la relocalización de un régimen que nunca terminó verdaderamente de irse, porque las estructuras políticas, económicas siguen siendo en esencia las mismas. Si es cierto, que hay que incluir el factor de los jóvenes, sin lugar a dudas, y quien sea que tome el poder en estos distintos países tendrá que considerarlo, pero la realidad es que de 17 países árabes y un país no árabe que tuvieron revueltas, manifestaciones, protestas, hemos visto cambio de régimen exclusivamente en 4, y uno de ellos está en plena guerra civil y no sabemos cómo termine. Pues muy interesante, la verdad, el escenario queda. Lo que a mí me parece importante es la secularización de lo que está pasando en aquellos países, porque efectivamente la única clave que teníamos anteriormente, por lo menos los que no estamos muy adentrados en el tema, era el factor religioso, como un factor iracundo, como un factor que irrumpía. Y hoy la primavera árabe nos permite ver la complejidad social y las demandas que van no solamente económicas, sino generacionales. Estaremos muy pendientes de lo que pasa no solamente con la primavera árabe, sino con la hermandad musulmana que ha tenido esa prueba, está hecha de hierro porque ha resistido todo y vamos a ver cuál va a ser su resurgimiento. Por mi parte, le agradezco mucho su atención a esta emisión sobre la primavera árabe y le invito para que la próxima emisión de Sacro y Profano toquemos un tema tan apasionante como el que hoy vivimos. Muchas gracias.